Capítulo 8. La meditación, la desmitificación de lo místico y las ondas de tu futuro. En el capítulo anterior he hablado sobre la necesidad de cerrar el vacío entre quién somos y la imagen que damos al mundo. Cuando lo hacemos, podemos dar los pasos para liberar la energía que nos permitirá convertirnos en el yo ideal que deseamos ser, inspirándonos en algunas de las grandes figuras de la historia como Gandhi y Juana de Arco. Y como he señalado antes, uno de los secretos para abandonar el hábito de ser el mismo de siempre es intentar ser mejor observador, ya sea siendo más metacognitivo, observar tus pensamientos, aquietando la mente o prestando más atención a tu conducta y a las respuestas emocionales desencadenadas por los elementos de tu entorno. Pero la gran pregunta es, ¿cómo podés hacerlo? Es decir, ¿cómo podés ser más observador, romper los vínculos emocionales con el cuerpo, el entorno y el tiempo y cerrar el vacío? La respuesta es sencilla, con la meditación. Tal vez hayas advertido que a estas alturas del libro te he despertado la curiosidad con mis breves alusiones a la meditación como medio para dejar de ser el mismo de siempre y empezar a crear una vida nueva como tu yo ideal. También he señalado que la información ofrecida en la primera y segunda parte de este libro te prepara para entender lo que estás haciendo, lo que estarás haciendo cuando apliques los pasos meditativos en la tercera parte. Ha llegado el momento de explicarte el funcionamiento interior del proceso al que me refiero como meditación. Cuando vemos la palabra meditación, lo primero que nos viene a la cabeza es alguien sentado con las piernas cruzadas ante un altar en su casa, o un yogui barbudo cubierto con una túnica sentado en una aislada cueva del Himalaya, o alguna otra imagen parecida. Esta persona quizás sea una representación sobre lo que tú entiendes como un método para aquietarse, vaciar la mente, concentrarse en un pensamiento o dedicarse a cualquier otra de las distintas prácticas de la meditación. Existen muchas técnicas meditativas, pero en este libro espero ayudarte a sacar el mayor provecho posible de la meditación, a acceder y entrar en el sistema operativo de la mente subconsciente para dejar de ser el mismo de siempre y pensar, creer, actuar y sentir de distinta manera, para observar todo esto y en cuanto te hayas metido en el sistema operativo, reprogramar desde el subconsciente del cerebro y el cuerpo para renovar tu mente. Cuando tus pensamientos, ideas, acciones y emociones dejan de ser inconsciente, te das cuenta de ellos mediante la atención. Rompes las cadenas de ser el mismo de siempre y te conviertes en una persona nueva. En el resto del libro te explicaré cómo llegar al punto de acceder al sistema operativo y ser consciente de tu inconsciente. Primera definición de meditación: el autoconocimiento. En el lenguaje tibetano, meditar significa conocer algo. Por esta razón utilizo la palabra meditación como sinónimo de autoobservación y crecimiento personal. Después de todo, para conocer cualquier cosa debemos pasar un tiempo observándola. El momento crucial de cualquier cambio es cuando pasamos de ser algo a observar ese algo. Otra forma de ver esta transición es cuando pasamos de ser un actor a ser un actor espectador. Una analogía sencilla sería cuando los atletas o artistas, golfistas, esquiadores, nadadores, bailarines, cantantes o actores, quieren cambiar algo de su técnica y su entrenador les hace mirar un video en el que aparecen. ¿Cómo iban a cambiar su técnica si no ven la diferencia entre lo antiguo y lo nuevo? Con tu antiguo yo y tu nuevo yo ocurre lo mismo. ¿Cómo vas a dejar de actuar de un modo en particular si no eres consciente de él? A menudo uso la palabra desaprender para describir esta etapa del cambio. El proceso de conocerte funciona en ambas direcciones. Necesitas ver tu antiguo yo y tu nuevo yo. Debes observarte con una gran precisión y atención, como he descrito, para que ningún pensamiento, emoción o conducta inconsciente te pase desapercibido. Como gracias al tamaño del lóbulo frontal dispones del equipo necesario para llevar este proceso a cabo, puedes observarte y decidir lo que quieres cambiar para dar lo mejor de ti en la vida. Decide dejar de ser el mismo de siempre. Cuando adviertas
Esos aspectos inconscientes de tu antiguo yo que residen en el sistema operativo del subconsciente, estás empezando el proceso de cambiar todo lo que no te gusta de ti. ¿Qué pasos das cuando decides actuar de otro modo? Te distancias del mundo exterior lo bastante para pensar en lo que debes hacer o no hacer. Tomas conciencia de muchos aspectos de tu antiguo yo y planeas una línea de acción relacionada con ese nuevo yo. Por ejemplo, si querés ser feliz, el primer paso es dejar de ser infeliz. Es decir, dejar de tener pensamientos que te hacen desdichado y de sentir emociones de pena, dolor y amargura. Si deseas ser rico, deja de hacer lo que te empobrece. Si querés estar sano, deja de llevar un estilo de vida poco sano. Esos ejemplos son para mostrarte que primero debes decidir dejar de ser el mismo que siempre, hasta tal punto que con tu nueva forma de pensar, actuar y ser adquieres una personalidad nueva. Si eliminas los estímulos del mundo exterior cerrando los ojos y calmándote, reduciendo los estímulos sensoriales, aquietando el cuerpo y dejando de centrarte en un tiempo lineal, advertirás lo que estás pensando y sintiendo. Si empezás a fijarte en tus estados inconscientes de la mente y el cuerpo y logras conocer tus programas automáticos inconscientes hasta ser consciente de ellos, ¿estarás meditando? La respuesta es sí. Meditar es conocerse a sí mismo. Si ya no eres esa antigua personalidad y en su lugar estás advirtiendo distintos aspectos de ella, ¿no crees que eres la conciencia observando los programas de tu identidad pasada? Es decir, si estás observando tu antiguo yo, ya no lo estás siendo. Al pasar de la inconsciencia a la conciencia, has empezado a objetivizar tu mente subjetiva. En otras palabras, al fijarte en tu viejo hábito de ser el mismo de siempre, comenzás a distanciarte de esos programas inconscientes y tienes más control sobre ellos. Por cierto, si lográs contener estos estados habituales de la mente y el cuerpo, las células nerviosas dejan de activarse juntas y ya no siguen conectándose. A medida que podas el hardware neurológico de tu antiguo yo, dejas de enviar las mismas señales a los mismos genes. Estás abandonando el hábito de ser tú. Contempla una expresión de tu yo nueva y mejor. Vamos a dar un paso más. En cuanto conoces tu antiguo yo hasta el punto de que ningún pensamiento, conducta ni sentimiento te hace caer sin darte cuenta en las pautas de antes, coincidirás conmigo en que sería una buena idea empezar a conocer tu nuevo yo. Por lo tanto, puedes preguntarte, ¿cuál es la mejor expresión de mí mismo que me gustaría ser? Al contemplar estos aspectos de tu yo, el lóbulo frontal se activa y empiezas a hacer que tu cerebro ya no funcione como antes. Mientras el lóbulo frontal, el jefe, se hace esta nueva pregunta, contempla el paisaje del resto del cerebro y combina a la perfección todos los conocimientos y experiencias que ha almacenado en un nuevo modelo de pensamiento. Te ayuda a crear una representación interior para que te concentres en ella. Este proceso contemplativo construye nuevas redes neurológicas en tu cerebro. Mientras te haces esta pregunta fundamental, las neuronas empiezan a activarse y conectarse en nuevas secuencias, estructuras y combinaciones, porque estás pensando de distinta manera. Y cuando haces que tu cerebro ya no funcione como antes, estás cambiando tu mente. Mientras planeas unas acciones, especulás sobre nuevas posibilidades, pensás en formas innovadoras de ser y sueñas con nuevos estados mentales y físicos, llega un momento en el que el lóbulo frontal baja el volumen de los circuitos que procesan los tres grandes. En cuanto esto ocurre, los pensamientos que estás teniendo se convierten en una experiencia interior e instalas en tu sistema nervioso nuevos programas de software y hardware. Es como si en tu cerebro ya hubiera ocurrido la experiencia de ser tu nuevo yo. Y si repites este proceso cada día, tu yo ideal se convertirá en un estado mental al que te habrás habituado. Me gustaría señalar otra cosa. Si te concentras tanto en el pensamiento que se convierte literalmente en una experiencia, lo que produce es una emoción. Y en cuanto se crea la emoción, empiezas a sentirte como tu nuevo yo ideal y te acabas acostumbrando a ese nuevo sentimiento.
Recuerda que cuando el cuerpo comienza a responder como si la experiencia ya fuera una realidad presente, le estás enviando nuevas señales a tus genes y tu cuerpo empieza a cambiar ahora, antes de materializarse el estado físico en tu vida. Te has adelantado al tiempo y lo más importante es que adquieres un estado del ser en el que el cuerpo y la mente trabajan como una unidad. Y si repites este proceso a diario, también te acostumbras a ese estado del ser. Si puedes conservar este nuevo estado de la mente y el cuerpo al margen del entorno exterior y de las necesidades emocionales físicas en el que trasciendes en el tiempo, sucederá algo distinto en tu vida. Esta es la ley cuántica. Es decir, según el modelo de meditación con el que trabajarás, todo cuanto necesitas hacer es recordar quién no quieres seguir siendo hasta conocer tu antiguo yo, los pensamientos, conductas, emociones relacionados con él que quieres cambiar hasta el punto de desactivar y desconectar tu antigua mente para que no siga enviando las mismas señales a los mismos genes. Después debes contemplar a diario quién quieres ser. De este modo activarás y conectarás nuevos niveles mentales con los que entrenarás emocionalmente tu cuerpo para que se habitúe a esta nueva mente y surja de manera automática. Cambiar a nivel personal es esto. Una segunda definición de meditación: autocultivarse. Además de su significado tibetano, meditar en sánscrito significa autocultivarse. Esta definición me gusta en especial por las posibilidades metafóricas que ofrece, ya que se puede comparar, por ejemplo, con la jardinería o la agricultura. Cuando cultivamos un campo, sacamos la tierra apelmazada que ha estado en barbecho y la removemos con una pala o con otra herramienta. Añadimos tierra y los nutrientes nuevos para que las semillas germinen y los retoños arraiguen con más facilidad. Para cultivar la tierra también es necesario arrancar las plantas de la temporada anterior, ocuparse de las malas hierbas que crecen sin que nos demos cuenta y sacar las piedras que salen a la superficie pasando un rastrillo. Las plantas de la temporada anterior representan sus creaciones pasadas derivadas de los pensamientos, acciones y emociones que definen tu antiguo yo al que te has acostumbrado. Las malas hierbas simbolizan las actitudes arraigadas, ideas o percepciones que tienes sobre ti que están socavando el nivel subconsciente, tus esfuerzos y que no has advertido por estar demasiado distraído en otras cosas. Y las piedras representan las numerosas capas de obstáculos y las limitaciones personales que con el tiempo salen a la superficie y te impiden crecer. Debes ocuparte de todo ello para preparar un espacio en el que plantar un nuevo jardín en tu mente, ya que si plantás un jardín o un huerto sin preparar la tierra, te dará muy poco fruto. Espero que a estas alturas entiendas que es imposible crear un nuevo futuro si sigues arraigado en el pasado. Tenés que limpiar los restos del antiguo jardín, de la mente, antes de cultivar uno nuevo y sembrar las semillas de nuevos pensamientos, conductas y emociones que crean una nueva vida. Otra cosa importante es asegurarte de no hacerlo al tuntún. No se trata de dejar crecer plantas silvestres que difunden la semilla al azar y de las que muy pocas fructifican. Autocultivarse consiste en tomar decisiones a conciencia, saber cuándo labrar la tierra, cuándo sembrar, qué plantar, cómo cada una de las plantas escogidas crecerá en armonía con las otras, cuánta agua y abono necesitan y otros detalles parecidos. Planear y preparar el terreno es esencial para alcanzar la meta que te has fijado. Requiere tu atención plena diaria. De igual modo, cuando hablo de alguien que cultiva un tema que le interesa, me estoy refiriendo a investigar a fondo este campo. Una persona cultivada también es alguien con un caudal de conocimientos y experiencias que ha elegido cuidadosamente a que quiere exponerse. Nada de esto es fruto del azar, sino de un continuo esfuerzo. Cuando cultivas algo estás intentando controlarlo. Y esto es lo que necesitas cuando cambias cualquier parte de ti. En lugar de dejar que la vida siga su curso, intervienes en él y das los pasos para reducir la posibilidad de fracasar. Haces todo este esfuerzo para cosechar frutos. Cuando cultivas una nueva personalidad mediante la meditación, el gran fruto que deseas obtener es una realidad nueva. Crear una mente nueva es como cultivar un jardín.
Las manifestaciones que produces en el jardín de tu mente son como las cosechas que crecen de la tierra. Cuídalo bien. El proceso meditativo para cambiar, de lo inconsciente a lo consciente. En resumen, el proceso meditativo consiste en dejar el hábito de ser el mismo de siempre y reinventarte, en desaprenderte de tu mente y crear otra nueva, en eliminar algunas conexiones sinápticas y generar otras, en desmemorizar las emociones pasadas y preparar el cuerpo para una mente y unas emociones nuevas, y en dejar atrás el pasado y crear un nuevo futuro. Vamos a analizar más detenidamente varios elementos de este proceso. Como es natural, para evitar que un pensamiento o sentimiento que no quieres tener te pase desapercibido, debes desarrollar las poderosas aptitudes de la observación y la concentración. Los humanos tenemos una capacidad limitada de concentración y asimilación de estímulos, pero podemos mejorar mucho el estado inconsciente en el que solemos vivir. Y acá muestra una figura 8A. El modelo biológico del cambio implica transformar el pasado conocido en un nuevo futuro. Es el modelo biológico del cambio y tiene dos columnas. La columna de la izquierda dice pasado conocido, desaprender, cambiar hábitos de ser el mismo de siempre, eliminar conexiones sinápticas, desactivar y desconectar, desmemorizar una emoción en el cuerpo, desaprender de tu mente, conocer tu antiguo yo, desprogramar, vivir en el pasado, energía antigua. Y en la derecha dice futuro nuevo, reaprender, reinventarte, generar nuevas conexiones, activar y conectar, condicionar al cuerpo y a una nueva mente emoción, crear una nueva mente, conocer el nuevo yo, reprogramar, crear un futuro nuevo, energía nueva. Para dejar el hábito de ser el mismo de siempre, te aconsejo que elijas un rasgo de la personalidad, una tendencia o una característica y te fijes solamente en ese aspecto de tu antiguo yo que quieres cambiar. Por ejemplo, puedes preguntarte, cuando me enfado, ¿cuáles son mis pautas mentales? ¿Qué le digo a los demás y a mí? ¿Cómo actúo? ¿Qué otras emociones provoca mi enojo? ¿Qué efecto me produce en el cuerpo? ¿Cómo puedo saber qué me hace enojar y cómo puedo cambiar mi reacción? El proceso de cambiar exige primero desaprender y después aprender. Lo segundo es una función cerebral de activar y conectar. Y lo primero consiste en eliminar algunos circuitos. Cuando dejas de pensar como siempre, cuando controlas tus habituaciones y dejas esas adicciones emocionales, empiezas a eliminar neurológicamente el antiguo yo. Y si cada conexión entre las células nerviosas constituye un recuerdo, en tal caso, al desmantelar esos circuitos, también desaparecen los recuerdos de tu antiguo yo. Cuando pienses en la vida que llevas y en cómo era, te parecerá como si fuera otra vida. ¿Dónde están ahora almacenados esos recuerdos? Los habrás entregado al alma como sabiduría. Cuando al prestarles atención dejas de tener esos pensamientos y sentimientos que enviaban señales en particular a tu cuerpo, la energía liberada de esas emociones limitadoras regresa al campo cuántico. Ahora dispones de la energía para diseñar y crear un nuevo destino. Cuando usamos la meditación para cambiar, cuando nos volvemos conscientes y atentos, llegamos a conocernos y estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para eliminar los rasgos negativos de nuestra personalidad y cultivar los positivos. Estamos haciendo lo que los místicos han estado llevando a cabo durante siglos. Aunque trate el cambio desde una perspectiva biológica, los místicos también lo hicieron. La única diferencia es que ellos utilizaron otra terminología para describir el proceso, pero el resultado final es el mismo: abandonar la adicción al cuerpo, al entorno y al tiempo. Solo podremos cambiar cuando nos distanciemos de ellos. Es al pensar más allá de los tres grandes cuando nos independizamos de ellos y volvemos a tener el control sobre nuestros pensamientos y sentimientos a diarios. Durante demasiado tiempo hemos estado viviendo con programas inconscientes que nos han estado controlando. La meditación nos permite volver a hacernos con el control. Lo primero que debemos hacer es ser conscientes de estas respuestas programadas. Es fundamental advertir cuándo y cómo surgen. Cuando tomas conciencia de tus aspectos inconscientes, empiezas a cerrar el vacío
entre quien aparenta ser y quien quiere ser. Las ondas de tu futuro. Dado que el conocimiento es, como hemos visto, el precursor de la experiencia, tener los conocimientos básicos de lo que ocurre en el cerebro durante la meditación te será muy útil cuando empieces a aprender y experimentar el proceso meditativo que encontrarás en la tercera parte. Seguramente ya sabes que el cerebro tiene una naturaleza electroquímica. Cuando las células nerviosas se activan, se intercambian cargas eléctricas que generan campos electromagnéticos. Como la diversa actividad eléctrica del cerebro se puede medir, esos efectos nos proporcionan una información importante sobre lo que estamos pensando, sintiendo, aprendiendo, soñando y creando, y cómo procesamos la información. La técnica más común empleada por los científicos para registrar los cambios en la actividad eléctrica cerebral es el electroencefalograma, EEG. Las investigaciones han descubierto una gran variedad de frecuencias de ondas cerebrales en los humanos que abarcan desde los bajísimos niveles de actividad registrados en el sueño profundo, ondas delta, el estado crepuscular entre el sueño profundo y el estado de vigilia, zeta, y el estado creativo e imaginativo, alfa, hasta las frecuencias superiores registradas durante los pensamientos conscientes, ondas beta, y las frecuencias más altas, ondas gamma, vistas en estados elevados de conciencia. Para ayudarte a comprender mejor tu viaje a la meditación, te explicaré por encima cómo cada uno de estos estados se relaciona contigo. En cuanto los conozcas, conocerás mejor cuándo las ondas cerebrales que transmiten indican que el ego está intentando en vano cambiar el ego. Por Dios, he vivido en ese estado muchas veces. Y cuando tu estado de onda es el terreno ideal para un verdadero cambio. Conforme los niños crecen, las frecuencias predominantes en su cerebro progresan de delta a zeta, luego de alfa y después a beta. Nuestra tarea en la meditación es volvernos como un niño, pasando de beta a alfa para llegar a zeta y para el experto o místico después a delta. Entender la progresión de los cambios de las ondas cerebrales durante el desarrollo humano ayuda a desmitificar el proceso de la experiencia meditativa. La evolución de las ondas cerebrales en los niños, la mente subconsciente a la consciente. Delta. Desde el nacimiento hasta los 2 años de edad, el cerebro humano funciona sobre todo con las ondas cerebrales de menor frecuencia, de 0,5 a 4 ciclos por segundo. Este rango de actividad electromagnética se conoce como ondas delta. Los adultos durante el sueño profundo se encuentran en delta, lo cual explica por qué los recién nacidos normalmente no pueden estar despiertos durante más de varios minutos seguidos, y por qué los bebés pueden dormir incluso con los ojos abiertos. Cuando los niños de 1 año están despiertos, se encuentran la mayor parte del tiempo en delta, porque funcionan sobre todo desde el subconsciente. Apenas corrigen, censuran o juzgan la información recibida del mundo exterior. A esta edad la actividad del cerebro pensante, la neocorteza o mente consciente, es muy baja. Z. De los 2 años a los 5 o 6 años, los niños empiezan a manifestar unas pautas del EEG un poco más altas. La frecuencia de las ondas Z son de 4 a 8 ciclos por segundo. Los niños que funcionan en Z viven en un estado similar al del trance y están conectados sobre todo al mundo interior. Viven en el reino de lo abstracto y de la imaginación y muestran pocos matices del pensamiento crítico y racional. Por esta razón, los niños pequeños tienden a aceptar lo que se les dice. Postdata, Papá Noel es real. A esta edad les impactan mucho frases como las siguientes: los niños mayorcitos no lloran, las niñas buenas están calladitas, tu hermana es más lista que tú, si pasás frío cogerás un resfriado. Esta clase de afirmaciones van directamente al subconsciente porque los estados de ondas cerebrales lentas son el reino del subconsciente. ¿Lo pillas? Alfa. De los 5 a los 8 años, las ondas cerebrales vuelven a cambiar a una frecuencia alfa, de 8 a 13 ciclos por segundo. Esta etapa del desarrollo infantil empieza a formarse la mente analítica que permite interpretar y extraer conclusiones sobre las leyes de la vida exterior. Al mismo tiempo, el mundo interior de la imaginación tiende a ser tan real como el mundo exterior de la realidad. Los niños de este grupo de edad suelen tener un pie en cada mundo.
Por eso les gusta tanto los juegos de roles. Por ejemplo, si les pide a un niño que haga de delfín nadando en el mar, se convierten en el mar, que se convierta en un copo de nieve arrasado por el viento o en un superhéroe yendo a rescatar a alguien, al cabo de 2 horas seguirá metido en ese papel. Pero si le pides a un adulto que haga lo mismo, bueno, ya sabes lo que te responderá. Beta. De los 8 a los 12 años y en adelante, la actividad cerebral aumenta incluso a frecuencias más altas. Cualquier onda en los niños superior a 13 ciclos por segundo es la frontera de las ondas betas. Estas ondas perduran en la adultez y van aumentando en diversos grados. Representan el pensamiento analítico. Después de los 12 años, la puerta entre la mente consciente y la subconsciente suele cerrarse. Las ondas beta se dividen en bajas, medias y altas conforme los niños se acercan a la adolescencia. Pasan de las ondas beta de rango bajo a las ondas de rango medio y alto, como se aprecia en la mayoría de los adultos. Figura 8b. Progresión de la evolución de las ondas deltas de la infancia a las ondas beta en la adultez. Observen la diferencia en las 3 variedades de ondas beta. Las betas alta es el doble de alta que la media. La evolución en las ondas cerebrales. Y acá hay un gráfico donde se muestra un gráfico de barras. De 0 a 2 años se muestran las ondas de 0 a 5 ciclos por segundo y son blanquitas, que son las ondas delta. De 2 a 6 años muestra un gráfico de barra que va de 0 a 10, que es un poquito más oscura y son 4 a 8 ciclos por segundo ondas Z. De 6 a 12 años el gráfico de barra va de ondas beta bajas de 0 a 15 ciclos por segundo. Y de 12 años a más adelante hay 3 barritas distintas que muestran las ondas beta baja, ondas beta media y ondas beta altas. Las bajas van de 13 a 15 ciclos por segundo, las medias de 16 a 22 ciclos por segundo y las beta altas de 22 a 50 ciclos por segundo. Resumen de los estados de onda cerebrales en los adultos. Beta. Si estás leyendo este capítulo seguramente estarás en el estado de vigilia habitual de actividad de las ondas beta. Tu cerebro está procesando la información sensorial e intentando crear un significado entre el mundo exterior y el interior. Mientras estás leyendo el contenido del libro, tal vez sientas el peso de tu cuerpo sobre la silla o sigas la música de fondo. Alces los ojos y mires por la ventana. Toda esta información está siendo procesada por tu neocorteza pensante. Alfa. Imagínate ahora que cierras los ojos. El 80% de la información sensorial procede de la vista y miras en tu interior. Como has reducido mucho la información del entorno, entra menos información en el sistema nervioso. Tus ondas cerebrales se vuelven más lentas y entran en un estado alfa. Te relajas, te preocupas menos por los elementos de tu mundo exterior y te empiezas a fijar en tu mundo interior. Tiendes a pensar y analizar menos. En alfa el cerebro se halla en un ligero estado meditativo. Cuando practiques la meditación, al llegar a la tercera parte de este libro, entrarás en un estado alfa incluso más profundo. En la vida cotidiana el cerebro pasa a un estado alfa sin ningún esfuerzo. Por ejemplo, cuando estás aprendiendo algo nuevo en una conferencia, por lo general el cerebro funciona en una banda baja o media de ondas beta. Estás escuchando el mensaje y analizando los conceptos presentados. Pero cuando has oído lo suficiente o te gusta algo muy interesante aplicable a ti, haces una pausa y tu cerebro pasa a un estado alfa, porque esa información se está grabando en la materia gris. Y mientras miras al vacío absorto en tus pensamientos, estás haciendo que estos sean más reales en el mundo exterior. El lóbulo frontal instala entonces la información en la arquitectura cerebral. Y, como por arte de magia, podés recordar lo que acabas de aprender. Z. En los adultos las ondas Z surgen en el estado crepuscular o en el estado de lucidez en el que estamos medio despiertos y medio dormidos. La mente consciente está despierta y el cuerpo medio dormido. Es el estado en el que un hipnoterapeuta puede acceder al subconsciente. En Z es cuando
más programables somos, porque no hay ningún velo entre la mente consciente y el subconsciente. Delta. Para la mayoría de nosotros las ondas deltas representan el sueño profundo. En este reino hay muy poca actividad consciente y el cuerpo se está renovando. Como este resumen demuestra, al pasar de un estado de ondas cerebrales más lentas, nos sumergimos más en el mundo interior del subconsciente. Lo contrario también es cierto, a medida de que pasamos a estados de ondas cerebrales más altas, más conscientes nos volvemos y más nos concentramos en el mundo exterior. A base de práctica empezarás a conocer estos terrenos de la mente. Si persistes en ello, llegarás a advertir la sensación que te produce cada patrón de ondas cerebrales. Sabrás que cuando estás analizando o pensando algo demasiado, te encuentras en beta. Advertirás que cuando no estás presente en la vida, porque estás pasando de las emociones del pasado a interpretar o prever un futuro conocido. También notarás cuando estás en alfa o en zeta porque sentirás su coherencia. Con el tiempo sabrás cuando estás ahí y cuando no lo estás. Ondas cerebrales, y muestra el dibujito de las beta, que son bastante rápidas y puntiagudas. Las alfas son más espaciadas, las zeta mucho más espaciadas, la línea se muestra casi horizontal. Las delta tiene mucha variación, como que por momentos baja mucho, por momentos sube mucho, pero son muy pocas ondas. Y la gama es zarpada la cantidad de ondas y como muy eléctricas, muy puntiagudas, muchas muy puntiagudas. Gamma, las ondas cerebrales más rápidas. Las ondas cerebrales de frecuencia más rápida documentadas son las ondas gamma, de 40 a 100 hercios. Las ondas gamma están más comprimidas y son de menor amplitud comparadas con las otras 4 clases de ondas cerebrales de las que he hablado. Así que, aunque en cuanto a ciclos por segundo se parezcan a las ondas betas altas, no existe una correlación exacta entre ellas. Una gran cantidad de actividad gamma coherente en el cerebro suele asociarse con estados mentales elevados, como la felicidad, la compasión, incluso una mayor atención, que suele implicar una mejor formación de los recuerdos. En un nivel de conciencia muy alto, que la gente tiende a describir como una experiencia trascendente o cumbre. Para nuestro propósito, considera las ondas gamma como el efecto secundario de un cambio en la conciencia. 3 niveles de ondas beta gobiernan nuestro estado de vigilia. Como pasamos la mayor parte del estado de vigilia centrados en el entorno exterior y funcionando en beta, voy a hablar de los 3 niveles de patrones de estas ondas cerebrales. Conocerlos te ayudará a pasar cuando medites de beta a alfa y por último a zeta. Beta de rango bajo podría definirse como un estado de atención relajada e interesada que se encuentra entre los 13 y los 15 hercios por segundo. Si disfrutas leyendo un libro y te es familiar el tema de que se trata, tu cerebro seguramente está funcionando en nuestro propósito. Esté funcionando en beta baja porque estás prestando un cierto grado de atención sin concentrarte en un estado de alerta. O sea, yo estoy ahí en estos momentos. Beta de rango medio. Se genera cuando estás concentrado en un continuo estímulo exterior. El aprendizaje es un buen ejemplo de ello, y si te hiciera un examen de lo que has leído mientras disfrutabas del libro en beta baja, tendría que espabilarte un poco y se daría una mayor actividad neocortical, como en el caso del pensamiento analítico. La beta media funciona entre los 16 y los 22 hercios. La frecuencia de beta de rango medio es incluso hasta cierto punto la de rango La frecuencia de beta de rango medio, incluso hasta cierto punto de la de rango bajo, reflejan el pensamiento consciente o racional y un estado de alerta. Son el resultado de la actividad de la neocorteza al asimilar los estímulos del entorno por medio de los sentidos y reunir la información en un bloque para crear un nivel mental.
Como te imaginarás, centrarnos en lo que vemos, oímos, saboreamos, sentimos y olemos requiere una gran complejidad y actividad cerebral para producir este estado de estimulación. Beta de rango alto se caracteriza por un patrón de ondas cerebrales entre 22 a 50 Hz. Los patrones de beta alta se observan en las situaciones estresantes, momentos en los que se producen en el cuerpo las peligrosas sustancias químicas del estado de supervivencia. Mantener esta continua concentración en un estado de excitación tan alto no es la clase de atención que se da al aprender, crear, soñar, resolver un problema o incluso curarnos. En realidad se podría decir que un cerebro en beta alta está funcionando con demasiada concentración. La mente está demasiado excitada y el cuerpo demasiado estimulado para funcionar bien. Cuando te encuentras en beta alta, lo único que por ahora debes saber es que te estás concentrando demasiado en algo y que te cuesta dejarlo. Beta alta, un mecanismo de supervivencia a corto plazo, fuente de estrés y desequilibrio a largo plazo. Las emergencias siempre crean una considerable necesidad de aumentar la actividad eléctrica en el cerebro. La naturaleza nos ha dotado con la respuesta de lucha o huida para ayudarnos a centrarnos rápidamente en posibles situaciones peligrosas. La fuerte estimulación fisiológica del corazón, los pulmones y el sistema nervioso simpático produce un drástico cambio en los estados psicológicos. Nuestra percepción, conductas, actitudes y emociones se alteran. Esta clase de atención es muy distinta de la que normalmente usamos. Nos hace actuar como un animal acelerado, con un gran banco de memoria. La balanza de la atención se decanta por el entorno exterior, lo que provoca un estado mental demasiado focalizado. La ansiedad, la preocupación, la ira, el dolor, el sufrimiento, la frustración, el miedo, incluso los estados mentales competitivos producen ondas beta de rango alto que predominan durante la crisis. A corto plazo es un mecanismo muy útil para el organismo. Esta clase de intensa atención tan focalizada no es mala. Salimos del apuro porque nos permite realizar muchas cosas. Pero si seguimos en estado de emergencia durante mucho tiempo, las ondas beta alta nos hacen perder el equilibrio por la gran cantidad de energía que gastamos en mantener ese estado y porque el patrón de ondas cerebral es más reactivo, inestable y irregular de todos. Cuando el estado de beta alta se vuelve crónico e incontrolado, el cerebro se ve obligado a trabajar más allá de sus límites saludables. Por desgracia, la mayoría de la población funciona en beta alta la mayor parte del tiempo. Somos obsesivos y compulsivos, sufrimos insomnio o fatiga crónica, estamos ansiosos o deprimidos, intentamos, cueste lo que nos cueste, ser todopoderosos o nos aferramos irremediablemente a nuestro dolor para sentirnos de lo más impotentes, competimos por ser los primeros o nos hundimos arrastrados por nuestras circunstancias. La continuidad de ondas beta altas afecta al cerebro. Para entenderlo mejor, piensa en el funcionamiento normal del cerebro como parte del sistema nervioso central que controla y coordina todos los otros sistemas del cuerpo. Hace latir el corazón, se ocupa de la digestión, regula el sistema inmunitario, mantiene el ritmo respiratorio, equilibra las hormonas, controla el metabolismo y elimina los desechos, por citar algunas funciones. Mientras la mente sea coherente y ordenada, los mensajes que viajan del cerebro al cuerpo por la médula espinal producen señales sincronizadas para que el cuerpo se mantenga equilibrado y sano. Pero mucha gente vive las horas de vigilia en un constante estado de ondas beta alta y para ellos todo es una emergencia. El cerebro les funciona siempre en un ciclo muy rápido, con lo que el sistema se sobrecarga. Vivir en ese escaso margen de ondas cerebrales es como conducir un coche con la primera puesta dándole gas al mismo tiempo. Estas personas van por la vida sin pararse nunca a pensar que deberían cambiar de marcha y entrar en otros estados cerebrales. Tener continuamente pensamientos basados en la supervivencia genera sentimiento de ira, miedo, tristeza, ansiedad, depresión, competitividad, agresividad, inseguridad y frustración, entre otros. Estas emociones tóxicas nos pegan
tanto que intentamos analizar nuestros problemas desde ese estado mental, con lo que generamos aún más pensamientos de supervivencia. Ten en cuenta también que la respuesta de estrés se puede activar con un simple pensamiento. Nuestra forma de pensar favorece un estado mental y físico en particular, y ese estado nos hace pensar a su vez de la misma forma, perpetuando este círculo sin fin. Es la serpiente que se muerde la cola. Cuando las ondas beta alta duran demasiado tiempo, generan un cóctel poco sano de sustancias químicas del estrés que altera el equilibrio del cerebro como una orquesta sinfónica desafinada. Unas partes del cerebro dejan de coordinarse bien con otras y regiones enteras empiezan a funcionar por separado y en oposición con otras. El cerebro, como un hogar dividido, deja de comunicarse de un modo organizado y holístico. A medida que las sustancias químicas del estrés obligan a la neocorteza, cerebro pensante, a segregarse, más aún, funcionamos como alguien con un trastorno de personalidad múltiple, solo que experimentamos todas las personalidades al mismo tiempo en lugar de por separado. Cuando las señales desordenadas e incoherentes procedentes del cerebro envían mensajes electroquímicos erráticos y contradictorios por el sistema nervioso central al resto del sistema fisiológico, el cuerpo se altera, perdiendo la homeostasis o equilibrio y preparando el terreno para la enfermedad. Si vivimos durante largos periodos de tiempo en este altísimo estado de estrés que genera una función cerebral caótica, el corazón trabaja demasiado provocando arritmias o tensión alta, la digestión se altera causando indigestión, reflujo, síntomas relacionados, y el sistema inmunitario se debilita, produciendo resfriados, alergias, cáncer, artritis reumatoide y otras enfermedades. Todas estas consecuencias se derivan de un sistema nervioso desequilibrado que funciona incoherentemente debido a la acción de las sustancias químicas del estrés y a las ondas betas de alto rango que nos hacen experimentar el mundo exterior como la única realidad. La continuidad de las ondas beta alta hacen que nos cueste mirar a nuestro interior. El estrés del que he estado hablando es producto de nuestra adicción a los tres grandes. El problema no está en ser consciente o estar alerta, sino en que nuestro estado de ondas beta alta estamos concentrados casi exclusivamente en el entorno, personas, objetos, lugares, en las partes y funciones de nuestro cuerpo. Estoy enojado, estoy demasiado delgado, quiero una nariz más bonita, comparada con ella estoy gorda. Y en el tiempo, apresúrate, el tiempo se me está acabando. En este estado de ondas beta alta, el mundo exterior parece más real que el mundo interior. La atención y la mente están puestas sobre todo en las cosas del entorno. Por eso nos identificamos más fácilmente con estos elementos materiales. Criticamos a la gente que conocemos, juzgamos el aspecto de nuestro cuerpo, nos concentramos demasiado en nuestros problemas, nos aferramos a nuestros bienes por miedo a perderlos. Nos entretenemos pensando en los lugares a los que tenemos que ir y nos preocupamos con el tiempo. Toda esta actividad nos deja con muy poca energía para fijarnos en los cambios que realmente queremos hacer, mirar en nuestro interior, observar y seguir nuestros pensamientos, conductas y emociones. Cuando estamos tan obsesionados con el mundo exterior, nos cuesta centrarnos en nuestra realidad interior. No podemos centrarnos más que en los tres grandes. Nuestra mente no puede ir más allá de los límites de nuestro restringido foco de atención y nos obsesionamos con los problemas en lugar de pensar en soluciones. ¿Por qué nos cuesta tanto dejar de aferrarnos a lo externo y mirar en nuestro interior? El cerebro, al funcionar con beta alta, no puede cambiar fácilmente de marcha para pasar al reino imaginario de alfa. Los patrones de nuestras zonas cerebrales hacen que sigamos atrapados en estos elementos del mundo exterior como si fueran reales. Cuando estamos atrapados en las ondas beta altas, nos cuesta aprender porque la mayor parte de la información que entra en nuestro sistema nervioso tiene que ver con la emoción que estamos sintiendo. Lo cierto es que los problemas que tanto intentamos analizar no pueden resolverse desde la emoción con las que los analizamos. ¿Por qué no? Porque nuestro análisis crea unas ondas beta de una frecuencia cada vez más alta. Cuando pensamos en este estado, el cerebro reacciona de forma exagerada, razonamos mal y reflexionamos con poca claridad. Al ser presa de estas emociones, estamos pensando en el pasado e intentamos predecir el siguiente instante basándonos en él.
y el cerebro no puede procesar el momento presente. No hay espacio para que lo desconocido surja en nuestro mundo. Nos sentimos apartados del campo cuántico y ni siquiera podemos considerar nuevas posibilidades para nuestras circunstancias. El cerebro, en lugar de estar en un estado creativo, está obsesionado con la supervivencia, preocupado con los peores escenarios posibles y además la mayoría de la información que el sistema registra es afín a ese estado de emergencia, porque cuando todo nos parece una crisis, el cerebro antepone la supervivencia al aprendizaje. La solución se encuentra fuera de las emociones con las que forcejeamos y de los pensamientos que analizamos con exceso, porque nos mantienen atados al pasado, a lo familiar y a lo conocido. Para resolver nuestro problema tenemos que ir más allá de estos sentimientos conocidos y reemplazar nuestra dispersión y nuestra fijación en los tres grandes con un estado mental más ordenado. Las señales incoherentes de las ondas beta altas nos dispersan. Como puedes imaginar, cuando el cerebro funciona en ondas beta altas y estás procesando la información sensorial relacionada con el entorno, el cuerpo y el tiempo, se puede crear un cierto caos. Además de entender que los impulsos eléctricos del cerebro se dan en una determinada cantidad, ciclos por segundo, también es importante advertir la calidad de la señal. Al igual que al hablar de la creación cuántica hemos visto lo vital que es enviar una señal coherente al campo para indicarle los resultados futuros que deseamos, también es esencial que nuestro pensamiento y nuestras ondas cerebrales sean coherentes. Siempre que estés en un rango de frecuencia beta, tu atención estará puesta sobre todo en uno de los tres grandes. Si piensas que vas a llegar tarde, te estás centrando en el tiempo, y ese pensamiento está enviando una onda de frecuencia más alta a través de la neocorteza. Como por supuesto también eres consciente del cuerpo y el entorno, estás enviando impulsos electromagnéticos relacionados con ello. Lo único que en el caso de estos dos últimos factores, los distintos patrones de onda que estás enviando a través de la neocorteza son de una frecuencia más baja. Tus ondas cerebrales centradas en el tiempo podrían tener esta forma. Y muestra un dibujo random. Tus ondas cerebrales centradas en el entorno podrían tener esta forma. Y muestra otro dibujo random. Tus ondas cerebrales centradas en el cuerpo podrían tener esta forma. Y otro dibujo raro. Tu atención dividida al intentar centrarte en los tres grandes a la vez podría crear un patrón de ondas cerebrales como este. Y parece un mamarracho dibujado por un nene. O sea, es como que no tiene una secuencia. Como podés ver, estos tres distintos patrones combinados producen durante el estrés una señal incoherente de ondas beta altas. Si te pareces a mí, has experimentado el estado mental que la última imagen representa la dispersión. Cuando estamos centrados en las tres dimensiones, el entorno, el cuerpo y el tiempo, el cerebro intenta integrar las diversas frecuencias y los patrones de onda que generan, lo cual exige una enorme cantidad de tiempo de procesamiento y de espacio. Pero si logramos dejar de centrarnos en una de estas dimensiones, los patrones de onda de nuestro cerebro serán más coherentes y los procesaremos mejor. La toma de conciencia y no el análisis es lo que nos permite entrar en el subconsciente. Si estás siempre analizándolo todo, yo lo llamo ser una mente analítica, es que te encuentras en una frecuencia de onda beta y no puedes entrar en el subconsciente. Y hay una figura, la figura 8D, que dice diferencia entre una señal coherente y una incoherente. Entonces, como ondas coherentes, muestra como un disparador láser. Y como ondas incoherentes, un foquito, una lámpara. Figura 8D. En la primera imagen, la energía está organizada de manera ordenada y rítmica. Cuando la energía presenta una gran sincronización y armonía, es mucho más potente. La luz emitida por un rayo láser es un ejemplo de onda de energías coherentes. Todas se mueven al unísono. En la segunda imagen, los patrones energéticos son caóticos
desintegrados y desfasados. Por ejemplo, una señal incoherente menos potente es la de la luz de una bombilla incandescente. La expresión parálisis por análisis le viene como anillo al dedo a ese estado de caos. Es lo que nos pasa cuando vivimos la mayor parte del tiempo en el rango beta. El único momento en que no estamos en esta frecuencia es cuando dormimos. En el sueño, la actividad cerebral se encuentra en rango delta. Tal vez pienses, pero si dijiste que debemos ser conscientes, conocer nuestros pensamientos, sentimientos, pautas de respuesta, etc., ¿todo ello no es analizar? En realidad, podemos ser conscientes de algo sin analizarlo. Cuando eres, por ejemplo, consciente de tus pensamientos, podés pensar, estoy enojado, pero cuando los analizás vas más allá de esta simple observación, para añadir, porque esta página tarda tanto en cargarse. ¿Quién ha diseñado esta página web? ¿Por qué siempre tengo prisa como ahora que estoy intentando bajarme una película en internet y va tan lento? La toma de conciencia a la que me refiero no es más que advertir, observar un pensamiento o un sentimiento y seguir adelante. Modelo del proceso meditativo. La información básica que te acabo de ofrecer sobre las ondas cerebrales en los niños y los adultos te proporciona el modelo, véase las 5 figuras siguientes, para entender el proceso meditativo. Empecemos por la figura 8E, que es un círculo que representa la mente cuando nacemos y vivimos todo el tiempo en el reino del subconsciente. Y es un círculo blanco. Empecemos por la figura 8E de la página siguiente. Gracias a las investigaciones realizadas sobre los patrones de las ondas cerebrales en los niños, sabemos que al nacer vivimos totalmente en el reino del subconsciente. Observa ahora la figura 8F. La figura 8F es la mente en desarrollo y es el mismo círculo blanco con simbolitos de más y de menos dispersados. Los signos más y menos representan la mente en desarrollo de un niño aprendiendo de las identificaciones y asociaciones positivas y negativas que le dan origen a los hábitos y las conductas. Una identificación positiva es, por ejemplo, cuando un niño, al tener hambre y estar incómodo, se echa a llorar, en su intento de comunicarse para que su madre le preste atención. A medida que los padres le responden dándole de comer, cambiándole los pañales, el bebé establece una importante conexión entre su mundo interior y su mundo exterior. Tras repetirlo varias veces, aprende a asociar el llanto con el alimento o la comida o la comodidad de los pañales limpios. Se convierte en una conducta. Un buen ejemplo de una asociación negativa es cuando un niño de 2 años toca una estufa caliente. Aprende muy deprisa a identificar el objeto que ve en el exterior, la estufa, con el dolor que siente en el interior. Y después de tocarla varias veces, extrae una valiosa lección. En ambos ejemplos, se podría decir que en cuanto el niño nota un cambio químico interior en su cuerpo, el cerebro reacciona y se fija en aquello del entorno que ha causado esa alteración, ya sea agradable o dolorosa. Esta clase de identificaciones y asociaciones empieza a generar lentamente muchos hábitos, habilidades y también conductas. Como ya has apreciado, hacia los 6 o 7 años de edad, cuando las ondas cerebrales cambian a alfa, el niño empieza a desarrollar la mente analítica o crítica. En la mayoría de los niños, la mente analítica acaba de formarse entre los 7 y los 12 años. La meditación nos lleva al subconsciente, más allá de la mente analítica. En la figura 8G, la 8G muestra la mente analítica y es un círculo blanco y arriba del todo tiene una liñita. Y dice, una línea recta. Y dice mente consciente el 5%, de los 7 a los 12 años. Y todo lo que está abajo es el 95% de la mente subconsciente. La línea de la parte superior del círculo es la mente analítica, que actúa como una barrera que separa la mente consciente de la inconsciente. En los adultos, a esta mente crítica le encanta razonar, evaluar, anticipar, prever.
comparar lo que conoce con lo que está aprendiendo o contrastar lo conocido con lo desconocido. Como la mente analítica de la mayoría de los adultos siempre está activándose durante el estado de vigilia, funcionan en algunas de las esferas de las ondas beta. Ahora echa un vistazo a la figura 8H. En la figura 8H muestra este círculo blanco con la liñita arriba y un montón de más y menos en la parte subconsciente. ¿Para qué? Ah, está. La figura 8H, por encima de la línea que representa la mente analítica, se encuentra la mente consciente, un 5% del total de la mente. Es la sede de la lógica y el razonamiento que da lugar a la fuerza de voluntad, la fe, las intenciones y las capacidades creativas. La mente subconsciente, que forma el 95% restante, consiste en aquellas identificaciones y asociaciones positivas y negativas que crean los hábitos y las conductas. La figura 8I ilustra el objetivo principal de la meditación, representando con la flecha ir más allá de la mente analítica. Cuando nos encontramos en este estado, no podemos cambiar realmente. Aunque analicemos nuestro antiguo yo, no podemos desinstalar los programas antiguos e instalar otros nuevos. La figura 8I dice: la meditación nos lleva más allá de la mente analítica, y hay una flecha que traspasa la línea de la mente consciente. La meditación nos hace pasar de las ondas beta a las ondas alfa y zeta. Veamos ahora cómo podés aprender a cambiar de marcha y acceder a otros estados de ondas cerebrales para trascender tu relación con el cuerpo, el entorno y el tiempo. Es posible reemplazar el estado de sobrealerta del cerebro y el cuerpo con otro de un patrón de ondas cerebrales más relajado, ordenado y sistematizado. A base de práctica podrás pasar de las ondas beta de alta frecuencia a las ondas alfa y zeta. Aprenderás a subir y bajar por la escala de las ondas cerebrales. Y a medida que lo consigas, abrirás la puerta a un auténtico cambio personal. Irás más allá del estado mental más común, alimentado por las reacciones del estado de supervivencia, y entrarás en el reino de la mente subconsciente. Durante la meditación, trasciendes los sentimientos del cuerpo, dejas de estar a merced del entorno y pierdes la noción del tiempo. Te olvidas de ti como identidad. Al cerrar los ojos reduces los estímulos del mundo exterior y la neocorteza tiene menos cosas en las que pensar y analizar. Por eso logras contener la mente analítica y la actividad eléctrica de la neocorteza se calma. Luego, cuando te encuentras en un estado atento, sereno y concentrado, te centras en algo de manera relajada. El lóbulo frontal se activa automáticamente, con lo que disminuye la actividad sináptica del resto de la neocorteza al bajar el volumen de los circuitos cerebrales que procesan el tiempo y el espacio. El cerebro también empieza a emitir ondas alfa. Acabas de pasar del estado de supervivencia a un estado más creativo, y el cerebro se reajusta de manera natural a estos patrones de ondas cerebrales más ordenados y coherentes. Y si sigues meditando, uno de los últimos pasos es pasar a la frecuencia de ondas zetas. Cuando el cuerpo está dormido y la mente, en cambio, despierta, estás en el reino mágico. Ahora te encuentras en el sistema más profundo del subconsciente y puedes cambiar de inmediato las asociaciones negativas en positivas. Es importante recordar que si has preparado tu cuerpo para convertirse en mente y el cuerpo está en cierto modo dormido mientras la mente está despierta, se podría decir que el cuerpo-mente ya no pone ninguna resistencia. En el estado Z el cuerpo ya no tiene el control y puedes con total libertad soñar, cambiar programas subconscientes y crear por fin desde un estado que no te limita en lo más mínimo. En cuanto el cuerpo deja de gobernar a la mente, el sirviente deja de ser el amo y funciona en un reino de lo más poderoso. Eres de nuevo como un niño entrando en el reino de los cielos. Ay, qué lindo.